Deleitar un precioso tema para las visitas que nos acompañan. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Jesús con poder y gran gloria vendrá. Millones de millones le servirá. Santo, santo, santo el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Guerras y rumores de guerras oirás, nación contra nación se levantará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corrupto incorruptible al fin será. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. La trompeta sonará, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias, Roberto. Y ahora, para seguir entrando en un ambiente de recogimiento espiritual, justo antes del tema, tengo la oportunidad de presentar al pastor Caballero. Él es oriundo de Chiriquí, llegó hace poco acá y quiere también
dedicar y compartir con ustedes esa sublime gracia para que así entonces sigamos pensando en el carácter de Cristo. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y me salvó. En este mundo de aflicción, miseria y dolor, la gracia obró en mi favor. Su amor que me salvó. Después de estar con mi Jesús 1000 años y 1000 más, aún, Señor, me quedará la gran eternidad, la gran eternidad. Gracias, pastor. Bueno, queremos invitar a todos los hermanos que han tomado la decisión del bautismo. El pastor Andrade quiere tomar el voto bautismal antes, así es de que está pidiendo de si pueden pasar un poquito ahí. Las hermanas los van a guiar al cuarto de atrás, así es de que pueden pasar. Va unos 3-4 minutos, así es de que por favor. Y pues vamos a tomar el tiempo ya con el pastor Gambetta para que él esta noche tenga el tema de hoy. Pastor, es su tiempo. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Cuán bueno es estar en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué tiene de malo nuestro primer nacimiento para que el Señor diga que necesitamos nacer otra vez? ¿Qué tiene de malo? Anoche decíamos que el que nace una vez, ¿muere qué? 2 veces. El que quiera entrar al reino de los cielos necesita nacer otra vez. ¿Qué tiene de malo el primer nacimiento para que necesitemos volver a nacer? ¿Hay algo de malo? ¿Qué dice allí el Señor Jesús? Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es. Todos nosotros nacemos la primera vez en este mundo de la carne. Por más que no nos guste reconocerlo, ninguno de los que estamos aquí llegamos a este mundo si no fuera por un deseo carnal. Esa es la realidad de cada uno de nosotros. La Biblia dice que los que son nacidos de la carne nacen por voluntad de varón, por un deseo carnal, y heredamos esa inclinación hacia el pecado cada uno de nosotros. Jesús dice: lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es. ¿Y qué significa ser de la carne? Vamos al libro a los Romanos. Después de San Juan viene Hechos y entonces Romanos. Dice allí en el capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice el versículo 19: porque así como la desobediencia, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Noten, por la desobediencia de un hombre, Adán, todos fuimos hechos, ¿qué? Pecadores. Quiere decir que heredamos el pecado. En el capítulo 7 del libro capítulo 8 del libro a los Romanos, Romanos capítulo 8, dice en el versículo 5: porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Can carnal man please God? ¿Puede? ¿Puede el hombre carnal agradar a Dios? ¿Qué dice aquí? No puede. ¿Puede el hombre carnal guardar la ley de Dios? ¿Puede? Ahora Dios echó del cielo a Lucifer y sus ángeles porque se rebelaron contra él. Dios echó del jardín del Edén a Adán y a Eva porque desobedecieron. ¿Creen ustedes que Dios va a llevar al reino de los cielos a alguien que está en rebeldía y desobediencia a su ley? Sería otra vez comenzar el problema de nuevo en el cielo. Si Dios echó del cielo a los desobedientes y rebeldes, si echó del jardín del Edén a los que desobedecieron su ley, entonces ¿cómo Dios va a llevar al reino de los cielos a aquellos que son desobedientes? Pero aquí dice que los que son de la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. ¿Podemos nosotros guardar la ley de Dios? ¿Podemos? Si somos carnales es imposible, porque el hombre carnal hace las cosas de la carne. Solamente el que es nacido del Espíritu hace las cosas del Espíritu. Noten nuevamente versículos 7, 8 y ahora vamos a leer el 9 también. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el ¿qué? El Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice allí? No es de Él. Así que aquí nos está hablando de dos naturalezas. La naturaleza carnal que nos lleva al pecado y la naturaleza espiritual que nos lleva a obedecer la ley de Dios. Pero dice que el hombre que ha nacido de la carne, no más del primer nacimiento, por más que quiera, no puede guardar la ley de Dios, porque traemos el pecado en nosotros. ¿Quién le enseña a un niño a hacer lo malo? Nosotros decimos a veces, bueno, lo aprendió de su papá, lo aprendió de su mamá. Pero usted ve un niño así, chiquitito, y la mamá lo lleva a la tienda y el niño quiere que le compre el dulce. Y cuando la mamá le dice que no, ¿qué hace el niño? Se enoja y llora. Y algunos hasta se tiran al suelo y le hacen un tantrum, ¿verdad? Así se dice en inglés, un revolú a la mamá, tanto que hasta vergüenza le da, y la mamá, con tal de que ya el niño no le grite, pues está bien, te lo voy a comprar. Y el niño logró lo que quería. ¿Quién le enseñó al niño a gritar, a tirarse al suelo? ¿De quién lo vio? ¿De quién lo aprendió? Ya lo trae. El egoísmo, el buscar lo nuestro viene dentro de nosotros. Una de las primeras cosas que aprende a decir el niño, apenas aprende a hablar. Está jugando allí con un amiguito y el amiguito le toma su juguete y ¿qué dice el niño? ¡Mío! ¡Mío! ¿Quién le enseñó?
traemos el egoísmo en nosotros, traemos el mal carácter en nosotros, la rebeldía, el buscar nuestra voluntad, el querernos salir con la nuestra. Mírense, un niñito así de chiquitito ya trata de salirse con la suya y ¡ay! Si no hacen lo que él quiere que se haga. Venimos ya manchados con el egoísmo. El pecado viene en nosotros. Dijo el salmista en el Salmo 51, versículo 5: he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Ya desde nuestra concepción traemos la debilidad al pecado. Por eso es que Jesús dice: necesitas nacer de nuevo. There is something wrong with our first birth, that he says you gotta be born again. Something terribly wrong with our first birth. We are by nature rebels. Por naturaleza somos rebeldes. Efesios capítulo 2. Dice allí en el versículo 1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira, igual, lo mismo que todos los demás. ¿Qué es lo que nosotros somos by nature, por naturaleza? Hijos de ira, igual que todos los demás. La Escritura dice: no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Quiere decir entonces que esto es grave? Por eso Jesús dice: a menos que nazcas de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Las obras de la carne producen muerte. La paga del pecado es muerte, y todos estamos condenados a morir. Y si no queremos morir, tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Miren qué pregunta. Volver a entrar en el vientre de su madre para nacer otra vez. Aún si se pudiera volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer, ¿de qué nos serviría? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, igualito. Jesús no está hablando de un nacimiento físico, está hablando de nacer del Espíritu. Y él dice en el versículo 5 de Juan 3:
de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer ¿de qué dos cosas? Del agua y del Espíritu. ¿Cómo se nace del Espíritu? ¿Cómo se nace del Espíritu? Vamos de vuelta a San Juan, capítulo 3. Nicodemo le hace exactamente esa pregunta al Señor Jesús. Jesús le dice: ¿necesitas nacer otra vez? Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? How can you be born of the Spirit? ¿Cómo? Ahora noten que Jesús está usando la palabra espíritu, en griego neuma. Así se dice viento, soplo, aire, espíritu. Se dice neuma. De ahí viene nuestra palabra neumático. Neumático es algo que está lleno ¿de qué? De viento, de aire. Pero la palabra aire, viento, también quiere decir espíritu, igual que en hebreo. ¿Se acuerdan que lo vimos anoche? Cuando vimos acerca de lo que Dios le dio al hombre al crearlo, le dio soplo, aliento, espíritu de vida. Ruaj en hebreo. Ruaj es viento, es aire, es soplo, hálito, aliento, pero también es espíritu, porque Dios es espíritu. Y esto para nosotros es difícil de entender, porque las cosas espirituales no se pueden ver con el ojo físico. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que aquí en esta noche, aparte de todos los que estamos aquí, hay muchos más seres presentes aquí que no podemos ver, ¿me lo creerían? Ustedes saben que aquí esta noche, todavía cuando ustedes entraron por la puerta, ya había seres que estaban aquí adentro. Ángeles de Dios. Son espíritus, no se pueden ver físicamente. También puede ser que haya algunos de los ángeles del enemigo, porque donde quiera que los hijos de Dios se reúnen, siempre el enemigo pone sus infiltrados para distraernos, para evitar que la palabra del Señor haya cabida en nuestro corazón. Son seres espirituales, no se pueden ver. Entonces para nosotros es muy difícil entender cómo se nace del espíritu, porque nosotros somos carne y pensamos las cosas físicamente. Por ejemplo, ¿quién nació en su primer nacimiento no de la carne, sino del espíritu? ¿Quién fue? El que fue engendrado no por voluntad de un hombre, de varón, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo desde el momento de su concepción. ¿Quién fue? Mesías. El Señor Jesús nació del Espíritu. ¿Cómo nosotros entendemos eso? Humanamente esto es imposible. Nuestra mente no lo puede entender. Porque nosotros entendemos, para que una criatura se geste en el vientre de una mujer, tiene que haber la unión de un óvulo con un espermatozoide. Son 23 cromosomas
más otras 23 cromosomas que forman esa primera célula viviente que va a traer la vida, o que trae la vida. Y nosotros sabemos que no puede existir vida si no se unen las dos. Y sin embargo, en el caso del Señor Jesús, el ángel se le apareció a María, a Miriam, y le dijo: bendita tú entre las mujeres, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y salió que esa jovencita que nunca jamás había conocido varón, estaba embarazada. ¿Y se acuerdan lo que pasó? José, que era un hombre justo, un hombre recto, ¿hizo qué? Oh, sí, la Biblia dice que había tomado la decisión de dejarla. Y claro, imagínense que usted esté de novio y de pronto su novia, y ya están comprometidos para casarse, y de pronto la muchacha sale embarazada. Y usted dice: no fui yo, porque usted está seguro que usted no fue, pero la muchacha está embarazada. Él dijo: la voy a dejar. Pero el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: no dejes a María, porque lo que hay en su vientre es concebido ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros entendemos esto? Humanamente esto es una locura. No se puede entender humanamente, porque nosotros estamos acostumbrados a lo físico. Pero hay un mundo espiritual que es tan real como el mundo físico. ¿Cómo entonces se nace del Espíritu? La pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo? How does it happen? No me pregunten a mí que lo explique, porque ni yo mismo lo entiendo. Pero lo acepto porque Dios lo dice en su palabra. Y en segundo lugar, lo acepto porque lo he visto en muchas personas. La prueba está que muchas personas han pasado por el nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, lo creo y lo acepto porque yo mismo lo he experimentado. No es cuento, es una realidad. Y sucede tal cual como Dios lo dice en su palabra. Vamos a dejar que el Señor Jesús nos explique un poquito más. Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Responde Jesús y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Maestro, rabino. Nicodemo era un hombre muy importante entre los judíos. Era un rabino, era miembro del Sanedrín. Pero esto no lo sabía. ¿Cuántos maestros hoy en día creen saberlo todo y no saben lo más importante? Así aún entre los judíos hay muchos rabinos que no saben esto. Lo que sabemos, dice el versículo 11, de cierto te digo, lo que sabemos, eso hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. No se puede hablar de algo que uno no sabe, ni se puede dar testimonio de algo que no ha visto. Para ser testigo hay que haberlo visto. Si usted va a una corte y el juez le dice:
A ver, cuéntanos lo que viste. Bueno, yo estaba en mi casa y a mí me contaron. No, un momentito, no quiero saber lo que te contaron. ¿Qué fue lo que tú viste? ¿Tú estuviste allí? No, pero es que alguien que estuvo me contó. No, tu testimonio no sirve. Para poder dar testimonio hay que ¿qué? Haberlo visto, haber estado allí. Jesús dice, hablamos lo que sabemos. Si tú no sabes lo que es el nuevo nacimiento, ¿cómo vas a hablar de esto? Si tú no has experimentado el nuevo nacimiento, ¿cómo se lo vas a explicar a otro? ¿Quién sino él podía explicar lo que era nacer del Espíritu Santo cuando él sí había nacido del Espíritu? Pero él dice, hablamos lo que sabemos, damos testimonio de lo que hemos visto y no recibís nuestro testimonio. No quieres. No querían los judíos aceptar el testimonio de él. Si les digo las cosas terrenales y no me creen, versículo 12, ¿cómo me van a creer si les digo las cosas celestiales? Nadie de ustedes subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Acaso alguno de ustedes puede contar de las cosas celestiales si nunca estuvo allá? Y si yo que he descendido del cielo les cuento las cosas celestiales y no quieren aceptar mi testimonio, pues se van a quedar en tinieblas. Porque ¿quién más les va a hablar de esto sino aquel que en realidad puede hablar de lo que vio, de lo que oyó, de lo que experimentó y de lo que sabe? ¿Quieres escuchar mi testimonio? Dice el Señor Jesús. Te lo voy a decir. Versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora noten, ¿cómo se nace de nuevo? Esa fue la pregunta de Nicodemo. Y Jesús dice, ¿quieres escuchar mi testimonio? Te lo voy a decir. Y mejor que me creas, porque el único que te puede dar testimonio de esto soy yo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó allá en el desierto? ¿Recuerdan? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Lo van a encontrar allá en el libro de Números, en el capítulo 21. Números, capítulo 21. El pueblo de Israel estaba en el desierto. Pululaban las serpientes venenosas por todas partes. Dice en el versículo 4, partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ah, qué fácil que es quejarse, qué fácil que es hablar en contra de Dios cuando no nos van las cosas como a nosotros nos parece que debieran irnos. ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren, el Dios del cielo les estaba proveyendo sus necesidades a diario, haciendo un milagro. Cada día caía pan del cielo. Cada día lo recogían y tenían para comer. No había que comer en el desierto, pero en ese amor infinito Dios les proveía cada día. Y hacía un milagro también, porque
el sexto día caía pan para 2 días. Porque en el sábado, el día del Señor, no se recogía. Y Dios hacía ese milagro todas las semanas. Si guardaban del pan, para el otro día, ¿qué pasaba? Se agusanaba y hedía, se echaba a perder. No tenían neveras allá en el desierto, ¿verdad? Pero el viernes recogían doble porción y la guardaban para el Shabbat. Y el sábado la comida estaba buena, fresca, no se echaba a perder. Cualquier otro día que la guardaban, se echaba a perder. Pero el Señor hacía un milagro todas las semanas. Eso era para que el pueblo tuviera fe, para que creyera. Pero fíjense, hasta de eso se quejan. Ya estamos hartos de este pan tan liviano. Aquí no hay agua ni pan para comer, pero querían otro tipo de pan, ¿verdad? Anhelaban la comida de Egipto. Y dice en el versículo 6, y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega ahora al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y ¿qué? Y vivía. Ahora noten, las serpientes mordían a la gente, no había antídoto. En cada tienda, en cada carpa había alguno que estaba mordido. La plaga cundió por todo el pueblo. La gente desesperada, se les estaban muriendo. ¿Saben cómo eran las serpientes ardientes? ¿Saben por qué les llamaban serpientes ardientes? Donde mordían comenzaba un ardor, una quemazón, un fuego. Y el calor, el ardor, la picazón y el fuego que quemaba iba subiendo. Al ir subiendo el veneno, y le iba quemando, donde quiera que le picaban, le quemaba, e iba subiendo el veneno, y el calor iba subiendo. Cuando finalmente llegaba el veneno al corazón o al cerebro, moría la persona. ¿En cuánto? En cuestión de minutos. Lo que le tomaba el veneno en el corriente sanguíneo llegar al corazón, paraba el corazón, llegaba al cerebro y moría la persona. Minutos era lo que le tomaba. Por eso le llamaban serpientes ardientes. No había antídoto, la gente se estaba muriendo. Dice que hubo una gran mortandad, murió mucho pueblo de entre los hijos de Israel. No había tienda en que no hubiese alguno que hubiese sido picado. Niños eran picados, jóvenes, señoritas, abuelitos estaban siendo picados, mordidos por las serpientes ardientes. Y ahora Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente igual que esas, ardiente. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la vas a colgar en un palo, en un asta. Y todo el que mire la serpiente será sano. ¿Saben ustedes que la palabra para sanar
en hebreo es la misma palabra para salvar. Sanidad y salvación es la misma palabra. ¿Cómo se dice, rabino? ¿Escucharon eso? ¿Cómo se dice salvación o cómo se dice sanidad en hebreo? Yahshua. ¿Están captando eso? ¿Y cómo se dice el Salvador o el sanador en hebreo? Yeshua. El nombre de nuestro Salvador. El nombre que nosotros en español le decimos Jesús es Yeshua en hebreo. Y sanar, sanidad se dice Yeshua. El mismo nombre, pero también salvar. ¿Se acuerdan que dijo el ángel a José y a María? Les dijo, y llamará su nombre Yahshua, Jesús en español, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El que miraba la serpiente, Yahshua, sanaba. Era salvo de la muerte, porque era una muerte segura. Ahora, amigo, amiga que me escuchas, todos nosotros hemos sido mordidos por la serpiente. Aquí no hay ninguno que pueda decir a mí no me mordió. Porque todos hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. Satanás, la serpiente, ha hecho su estrago en la raza humana. No hay uno que pueda decir yo soy libre de la picadura de la serpiente. Y es fatal, porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Y a menos que nosotros entendamos que estamos en grave problema, we are in serious trouble. And unless we understand that, a menos que hasta que no entendamos que estamos mordidos por la serpiente del pecado y que nos vamos a morir, no vamos a buscar el antídoto. Si tú no te das cuenta que te estás muriendo, no vas a buscar sanarte si no sabes que estás mordido, enfermo. Y ahí es que es tan importante que entendamos nuestra condición. Por eso comenzamos diciendo lo que es nacido de la carne. ¿Qué cosa es? Carne es. Amigo, amiga, quieras reconocerlo o no, te guste o no, todos por igual estamos afectados por el pecado. Somos carnales y vamos a la muerte, aunque no nos guste reconocerlo. No podemos entrar en el reino de los cielos. Ahora Moisés levanta una serpiente en un asta, pero acuérdense, la palabra sanidad y la palabra salvación es la misma y se dice Yeshua. ¿A quién representaba esa serpiente colgada en un madero? Y aquí sí nos espantamos y decimos, ¿pero cómo? Jesús representado por una serpiente. ¿No es la serpiente el símbolo de Satanás? ¿Sí o no? No representa. Acabamos de decir que la serpiente representa a Satanás. Entonces, ¿cómo Dios le dice? Hazte una serpiente de esas mismitas. Noten la instrucción a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, el mismo tipo de serpiente. Wow, esto es algo tremendo. Fíjense, el Hijo de Dios se tenía que hacer maldición
tenía que ser igual que nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Dice allí en el versículo 21. Al que no conoció pecado. ¿Cómo dice? Al que no conoció pecado. Por nosotros, ¿qué dice? He that knew no sin, for us he was made sin. Fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. He that knew no sin, for us he was made sin. Por eso está representado por una serpiente. Porque cuando Jesús murió en el madero, nosotros nos gusta hablar del cordero que fue inmolado. Un cordero puro, un cordero sin mancha, un cordero santo, manso, humilde. Qué hermoso es representar al Señor por un cordero. Pero Dios le dijo a Moisés, no quisiera un cordero, sino quisiera ¿qué? Una serpiente, y la colgara en un madero. Y aunque esto sea horrendo para nosotros y feo, cuando Jesús murió, murió como el peor de todos los pecadores. El cordero que no conoció pecado por nosotros fue hecho serpiente. Se hizo pecado por nosotros. Cargó toda la pecaminosidad de la raza humana. Cuando Él murió, estaba muriendo como el peor de los pecadores. Lo pusieron entre dos malhechores, pero siempre al peor lo ponían al medio. Cuando los romanos crucificaban, el peor de todos iba ¿a dónde? Al centro. Y los dos que estaban a los costados eran hombres malos. Malhechores les llama la Biblia. Eran asesinos, ladrones, rebeldes, de lo peor. Por eso fueron puestos a muerte. Pero el que estaba en el medio era el inmaculado Hijo de Dios. Nunca había cometido pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Este es el misterio. Y esto es tan difícil de entender como entender el nuevo nacimiento. Pero tiene relación directa con esto. Jesús murió como el peor de los malhechores. Cuando Él pendía de la cruz, tu pecado estaba sobre Él. Mi pecado estaba sobre Él. Él murió como ladrón. Él murió como blasfemo. Él murió como asesino. Él murió como un pervertido sexual. Y saben, suena feo decir esto de nuestro Señor Jesús, pero esto es exactamente lo que representa la serpiente. Él cargó nuestro pecado. No hay pecado que haya cometido la raza humana que Él no lo estaba cargando sobre la cruz. Todo lo malo que ha hecho la raza humana, Jesús lo tenía sobre sí. Si ustedes se ponen a pensar en la persona más mala que hayan conocido, ese es Jesús en la cruz.
Ese es el amor con que nos tuvo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para tú nacer del Espíritu, necesitas mirar. ¿Mirar a dónde? Mirar al madero. Mirar la cruz. Mirar la serpiente colgada en ese palo. Ahora les pregunto, ¿tenía la serpiente que hizo Moisés poder de curar? ¿Tenía? ¿En sí misma tenía poder de curar? Oh, años más tarde, los israelitas hicieron de esa serpiente de metal un ídolo y le estaban dando un poder milagroso. Y andaban adorando la serpiente y Dios mandó a destruir esa serpiente y a molerla, porque se había transformado en un objeto, como un talismán, como algo que tuviera poder en sí mismo, y eso jamás era lo que Dios tuvo intención de hacer. Al contrario, lo que quería mostrarles era que una representación de eso mismo que era la serpiente que les causaba el dolor, el sufrimiento y la muerte, podía ser usado para que a través de la fe en la palabra de Dios y la fe en aquel que vendría como Yeshua, sanador, salvador, ellos pudieran ser sanos. No había poder en la serpiente. El poder estaba en aquel que es el sanador. Adonai Yeshua. El Señor es tu sanador. El Señor es tu salvador. Mirad a mí, dice el profeta Isaías, que dijo el Señor, y lo pueden buscar. Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45 y versículo 22. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, Yeshua. Ningún otro fuera de mí, dice el versículo 21. Y el 22 dice: mirad a mí y sed salvos, sed sanos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, dice el Señor. Mirándole a Él somos sanos, mirándole a Él somos salvos. La fe en ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario es la única que nos puede dar el perdón. ¿Qué es nacer de nuevo? Es mirar por la fe a Yeshua, al Señor Jesús, y creer que mirándole seremos salvos. Ahora esto no es fácil, porque todos nosotros queremos hacer algo. Si te dicen, mira, para ser sana, nomás tienes que creer. Pero doctor, ¿no me va a dar nada para mi enfermedad? No, nomás cree. Sí, está muy bueno, pero ¿y la receta? No es fácil. Es más fácil recibir algo físicamente que tener fe. Porque el ser humano se maneja por lo que puede ver, porque somos carne. Por eso el nacer del Espíritu significa colocar nuestra fe en lo que no se ve y verlo como una realidad. Eso es fe, que las cosas que no se ven son tan ciertas o más ciertas que las que se ven.
Pero para nosotros no marcha eso. Nosotros queremos algo más tangible. Si usted va al médico y le dice el médico, nomás ve a tu casa y ora y vas a ser sana. Y usted dice, ¿y para qué vine con el médico? No, me tiene que dar una receta porque creemos que es la medicina la que nos va a sanar, cuando el único que es nuestro sanador es el Señor. La medicina lo que hace es quitar los síntomas para que no los sintamos y pensamos que estamos sanos, cuando en realidad el único que puede sanar es ¿quién? Es Dios. Y las cosas que Dios ha creado son las únicas que dan vida. ¿Ustedes creen que las drogas dan vida? ¿Pueden las drogas dar vida? Algo muerto no puede dar vida. ¿Cómo de algo muerto? Porque las drogas son cosas muertas. ¿Cómo de algo muerto vamos a recibir vida? Lo único que puede dar vida es aquello que tiene vida. Por eso el Señor nos dice cuáles son esos remedios que Él ha puesto a nuestra disposición. Y todos son cosas vivas. El sol, el aire, el agua, la alimentación que Dios nos ha dado es lo único que puede dar vida. Volviendo a lo que es nacer del Espíritu, es esa fe que produce en nosotros un despertar espiritual, produce algún cambio en nosotros. Cuando dejamos de confiar en las cosas materiales que vemos para poner nuestra fe en las cosas que no vemos, sucede un cambio en nosotros. Y vamos de vuelta ahora a San Juan. San Juan, en el capítulo 1. Dice aquí en el versículo 10 en adelante: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. ¿Quién es el que vino a este mundo? Y fue el mismo que hizo el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Sí, el que fue enviado por el Padre, el creador de todo lo que existe. Y dice aquí: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué no lo conoció? Porque vino de carne. Y dijeron: ¿no es este el hijo de María y el carpintero de Nazaret? ¿Desde dónde para qué dice que es el Hijo de Dios? Porque estaban viendo lo que ve el ojo. Versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. Miren qué clarito. ¿Cómo se llega a engendrar una nueva criatura? Dice que no de sangre, no de carne, no de voluntad de varón, sino que somos engendrados de Dios. ¿Cuándo? Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Amigo, amiga que me escuchas, si tú quieres nacer de nuevo, necesitas creer en el nombre del Hijo de Dios. Y ese nombre es Yeshua, Salvador, sanador. Tu fe tiene que estar puesta en Él, no en las cosas humanas. La iglesia no te salva, la religión no te salva, las formas de la religión no te salvan, los rituales no te salvan. El único que puede salvarte es Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo. A todos los que creen
en su nombre. Pero también dice a todos los que le recibieron. Y tú me dices, pero así de sencillo, mira, esto es algo increíble. Si yo te digo a ti lo que estamos leyendo en palabras sencillas, tú dices, no puede ser. Todo lo que tienes que hacer para nacer del Espíritu es decir, Señor Jesús, creo en ti, invoco tu nombre, te recibo, entra en mi corazón. Y eso produce el milagro. El milagro. Tú dices, pero come on, that's simple. That's simple. It can't be. Bueno, yo te pregunto, si tú hubieras estado en el desierto y tienes una hija o un hijo que estaba picado por la serpiente, y tú le decías, mi hijo, nomás levanta tu vista y mira. Y tu hijo te decía, por mirar ese palo me voy a sanar. Si mira, si el veneno ya lo tengo adentro, si me está quemando la pierna, ¿para qué tengo que mirar? Si Dios me quiere sanar, que me sane, ¿por qué tengo que mirar? ¿Que no me puede Dios sanar? Pero la instrucción de Dios era, todo el que mire será salvo, será sano. De igual manera, la instrucción para nosotros hoy en día es a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Es así de sencillo. Tienes que creer y tienes que recibirlo. Y en el momento en que tú dices, Señor, creo en ti, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a ver la historia de un hombre que creyó. En el libro de Hechos, después de San Juan viene Hechos. En el capítulo 8, Hechos capítulo 8. Un ángel del Señor, versículo 26, habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un hombre de Etiopía, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Noten, este hombre era un hombre muy importante, era un negro africano, un etíope, negro. Pero era el primer ministro, el tesorero de la reina, el primer ministro de finanzas. Y él venía de regreso de Jerusalén, había venido a adorar y volvía sentado en su carro y venía leyendo al profeta ¿qué? Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo él, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese al carro y que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora esto, hermanos, está en Isaías, en el capítulo 53.
se había escrito 750 años antes del nacimiento del Mesías. Pero este hombre venía leyendo al profeta Isaías. No pierdan allí Hechos 8, que ahora vamos a terminar de leer la historia. Pero en Isaías 53, busquen por un momentito. Isaías 53. Miren lo que él venía leyendo. En el momento en que Felipe se acercó, le escuchó que venía leyendo el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso venía leyendo. Si ustedes leen un poquito antes lo que él venía leyendo en el tiempito antes, porque obviamente no comenzó en el versículo 7, comenzó al principio, ¿no es cierto? Miren lo que él venía leyendo. Despreciado, versículo 3, desechado entre los hombres. Es más, desde el versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Noten, él cargó nuestras enfermedades, toda la podredumbre de nuestro pecado. Él sufrió nuestros dolores. Nosotros pensábamos que estaba siendo azotado y herido por Dios y abatido. Mas él, versículo 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 750 años antes de que el Mesías naciera, el profeta Isaías había registrado estas palabras. Lo iban a hacer morir con malhechores, pero a la hora de su muerte, con los ricos. Murió entre dos malhechores, pero fue enterrado en la tumba de un rico. Como cordero no se defendió, enmudeció y no abrió su boca. Y un poquito más adelante dice: con todo eso, versículo 10, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Noten, aquí no solamente habla de la muerte, sino también habla de ¿qué?
de la resurrección, porque dice, después de que haya puesto su vida en expiación por el pecado, volverá a vivir, vivirá por largos días. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, por su experiencia, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, volvamos a la historia. Este africano va en un carro, va leyendo justamente esto que acabamos de leer nosotros, Isaías capítulo 53. Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: no, sube, explícamelo tú. Vamos de vuelta a terminar la historia. Hechos capítulo 8. ¿Se acuerdan que les dije que no la pierdan? Hechos 8. Y ahora el eunuco, después de leer todo esto, pregunta, versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Who's the prophet talking about? Imagínense, él no sabía todavía de que alguien ya había cumplido esta profecía. Solamente hacía 3 años y medio que esta profecía, que se había escrito 700 años antes, se había cumplido. Pero él no lo sabía. ¿De quién dice esto? ¿El profeta de él o de algún otro? Y entonces Felipe, versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio del Señor Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren, dice que él comenzó por esta escritura, pero le anunció el evangelio del Señor Jesús. Le contó que esa profecía se había ya cumplido, que el Mesías había venido, que había vivido una vida sin pecado, que había muerto en expiación por el pecado. Y le tiene que haber hablado hasta del bautismo, porque el hombre le dijo: aquí hay agua. Le dio el evangelio completo. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?, dijo él. Y respondió Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo sumergió debajo del agua. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y aquí el milagro. El hombre creyó. Ni siquiera había oído hablar del Señor Jesús. Pero cuando escuchó, cuando vio lo que decía la Escritura, creyó. Aceptó ese sacrificio. Entendió que lo que acababan de leer había sido por él. Porque leyeron lo que nosotros leímos. Él murió por nuestras transgresiones, sufrió por nuestros
pecados. El Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y yo creo que Felipe le dijo: el que murió hace 3 años atrás, ahí en el monte fuera de los muros de Jerusalén, llamado el Gólgota, el Calvario, él murió por ti. Él cargó tus pecados. Y el hombre lo entendió y dijo: creo, I believe, creo. Y ahí mismo mandó a parar el carro. Descendieron ambos al agua. Felipe lo bautizó. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Saben ustedes el resultado de ese bautismo? Esta noche nosotros vamos a tener una ceremonia bautismal. Hay almas que han aceptado al Señor, pero nosotros no sabemos, porque no conocemos el futuro, lo que va a ser de esas almas. ¿Quién sabe si el Señor no tiene en esta noche a alguien que Él lo va a usar para llevar el evangelio a muchas almas? ¿Quién sabe entre los que se bauticen en esta noche hay alguien que va a ser poderoso, poderosa en las manos del Señor para la salvación de muchas almas? Nosotros no sabemos. ¿Saben lo que pasó con el etíope? Él llevó el evangelio a Etiopía. Pero como él era primer ministro de la nación, una nación muy antigua, poderosa, llevó el evangelio al mismo corazón del palacio real. Hasta la reina de toda la nación de los etíopes escuchó el evangelio y lo aceptó. Y saben, no solamente ella se convirtió, muchos de la nación de Etiopía se convirtieron al evangelio. Pasaron los años y siglos más tarde, cuando los misioneros que venían de Roma llegaron a Etiopía, y esto está en la historia, lo pueden leer en el libro El conflicto de los siglos, ahí está relatado. Cuando llegaron los misioneros que venían de Roma y quisieron enseñarle a los africanos, pensaban que eran todos aborígenes, que eran todos ignorantes. Se sorprendieron porque los etíopes tenían siglos de estar creyendo en Jesucristo. Tenían siglos de estar esperando la venida del Mesías. No solamente eso, creían que el Señor Jesús iba a volver en las nubes del cielo. No solamente eso, guardaban el santo sábado. Y escuchen esto, porque esto es algo muy interesante. Los misioneros que venían de Roma, ya hacía años que en Roma habían abandonado el verdadero día de reposo y habían aceptado el día de reposo que impuso Constantino, el emperador romano, el domingo en lugar del sábado. Pero como estos africanos estaban allá al sur de Egipto, en Etiopía, y no habían tenido contacto con el resto de los así llamados cristianos, y vamos a decir así llamados cristianos, porque habían apostatado de la verdad y habían seguido enseñanzas de hombres. Pero estos etíopes que no habían tenido contacto con el resto del mundo cristiano seguían fieles a lo que habían aprendido de la palabra de Dios. Y cuando llegan los misioneros que vienen de Roma, enviados por el Papa de Roma, se encuentran que eran cristianos, sorpréndanse más, estaban guardando los mandamientos de Dios y haciendo diferencia entre lo limpio y lo inmundo. No se habían enterado que Roma había cambiado y que ahora se podía comer, entre comillas digo, hasta marrano.
Los etíopes no comían alimentos inmundos porque nunca se habían enterado que la iglesia de Roma había cambiado la doctrina del Mesías y había puesto una doctrina de hombre. Nunca se habían enterado de que ahora el día del culto al Dios Sol era el día que los cristianos celebraban, sino que los etíopes seguían guardando ¿qué día? El sábado por siglos. Miren el testimonio de un hombre que se convirtió. Nosotros no sabemos el poder que puede tener una sola persona. Cuando Dios hace su obra, la hace completa. Y yo sé que el tema de esta noche fue anunciado como la pura verdad sobre el día de reposo. El Señor me dio otro tema para darles. Porque como vamos a tener un bautismo, yo quería que entendamos la importancia de lo que es el nuevo nacimiento. Ahora, en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo nos transforma. La sangre de Cristo nos perdona, pero Él nos da su Espíritu para escribir su ley en nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto que Él hace con nosotros. Y vamos a leer un versículo más y entonces vamos a pasar a los bautismos en esta noche. Vamos al libro de Hebreos. Epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 10. Dice el versículo 15: nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bendito sea el nombre del Señor. El nuevo pacto. Cuando una persona acepta la sangre del nuevo pacto, ¿se acuerdan que Jesús dijo? Esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Para entrar en pacto, verif, se necesita la sangre para ratificar ese pacto. Y todo aquel que acepta al Cordero, que acepta al Mesías, es santificado por la sangre de Cristo. Entra en los términos del nuevo pacto. Miren lo que dice allí en el mismo libro a los Hebreos. Dice allí en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 10.
En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que con esa ofrenda de su cuerpo, de su muerte, somos santificados. Somos limpiados del pecado. Y entramos ahora en una relación de pacto con aquel que nos salvó. Así como Dios hizo un pacto con la casa de Israel después de haberlos salvados de Egipto y les dio su ley, ahora en el nuevo pacto dice que Dios nuevamente nos salva por la sangre de Cristo Jesús. Y entramos en un nuevo pacto con Él. Y en ese nuevo pacto, según lo que leímos, el versículo que sigue, el 15, dice: el Espíritu Santo da testimonio, porque dice: este es el nuevo pacto que haré con ellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Noten, cuando una persona acepta al Señor Jesús, recibe ese sacrificio, es santificado por la sangre de Cristo, es lavado en las aguas del bautismo. Al salir del agua, el Espíritu Santo es colocado sobre la persona. ¿Ustedes creen eso? Miren, esto es algo precioso. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Siendo bautizados, somos sellados con el Espíritu Santo. Vayan otra vez a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice allí en el versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Noten, hay que oír la palabra y hay que creer en él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en que tú oyes la palabra, la crees, la aceptas, eres sellado con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sella el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que Él sella? ¿Qué es lo que Él escribe? Coloca el sello. ¿Qué escribe? Isaías 8:16. Sella la ley, ata el testimonio entre mis discípulos. Seal the law. Escribe la ley en nuestros corazones. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando los que han de ser bautizados ahora entren en este pacto, porque es un pacto que hacemos solemne con Dios. En ese pacto le decimos que creemos en Él, que creemos en su nombre, que nos arrepentimos de todos nuestros pecados y que creemos que Él nos perdona y nos limpia por la sangre de Cristo. Al ser sumergidos en el agua, estamos muriendo. Pero no morimos nosotros, sino que eso es símbolo de la muerte ¿de quién? De Cristo. Somos unidos a su muerte a través del bautismo.
para que al salir del agua, que representa la resurrección de Cristo. Eso lo pueden leer en Romanos, en el capítulo 6. Dice el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sumergidos juntamente con Él para muerte. Somos sepultados para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Noten que el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En verdad, la paga del pecado es ¿qué? Todos tendríamos que morir. Y cuando una persona es bautizada, dice: yo reconozco que soy ¿qué? Pecador, tengo que morir. Y por eso el pastor lo entierra, lo sumerge, lo sepulta. Murió, pero en realidad murió él. ¿Murió él? ¿El que es bautizado muere? ¿Quién murió por él? Nuestro Señor murió por nosotros. Ahora es una muerte. Porque cuando la persona está debajo del agua, ¿respira? ¿Respira debajo del agua? ¿Qué pasaría si el pastor la deja nomás un poquito más debajo del agua? What would happen? Moriría. ¿Cuánto dura debajo del agua? ¿Cuánto? ¿1 minuto? Algunos que tienen buenos pulmones, 2. 3 minutos es mucho. Miren, cuestión de minutos y la persona estaría muerta. Porque debajo del agua está sepultada. Ahora, así como no respira debajo del agua, ¿qué es lo primero que hace una persona después que está debajo del agua cuando sube del agua? Exacto, así como hizo el hermano. Cuando usted lo ponen debajo del agua, cuando usted sale del agua, lo primero que hace es agarrar ¿qué? ¿Y cómo se dice aire en hebreo? Ruach. ¿Y cómo se dice aire en griego? Neuma. ¿Y qué quiere decir aire? Espíritu. En el momento en que la persona sale del agua, el símbolo de hacer esto es coger aire, pero es recibir ¿qué cosa? El Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, cuando subió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él. Todo aquel que es bautizado, al salir del agua, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escribe su ley en nuestro corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Yo sé que algunos esperaban la verdad sobre el Santo Sábado y lo vamos a ver mañana por la mañana. Pero era muy importante que entendamos lo que vamos a ver ahora.